gracias, Rafael. Y ahora va a pasar a empezar su intervención Manuel Baena. Manuel Baena es médico de profesión, ha sido alcalde de Puente Genil y inició su compromiso político a principios de los años 70 luchando contra el franquismo. Y como él mismo dice, 40 años después sigue luchando ante la expropiación de lo conseguido desde su escaño en el Parlamento de Andalucía, conseguido en marzo del 2012. Muchas gracias, María. Bueno, atribuido a la guerra, pero no era de la guerra, es aquello de lo que no puede ser y además es imposible. En realidad es una frase de Talleyrand. Quiero decir esto que cuando nos planteamos el modelo productivo hay ya cosas que nos están demostrando que no pueden ser. Miren ustedes, hemos quintuplicado el consumo de energía desde los años 50 hasta la fecha. Hemos llegado al cenit en la producción de combustibles fósiles en 2006. Evidentemente lo que no puede ser, no puede ser. Significa esto que, hablando de modelo productivo, tenemos que plantearnos un nuevo modelo energético que ponga los pesos en el ahorro, en la eficacia y en la utilización de energías renovables. Es que no hay otra, es que si no, no podemos. Pero tienen que ir juntadas las tres cosas. No podemos seguir gastando como hemos gastado hasta ahora. No podemos seguir haciendo esas cosas como hasta ahora. Y esto es una manera de producir. Pero hemos desarrollado una movilidad también absolutamente insostenible. El no recurso al ferrocarril, al transporte público, etcétera, etcétera, a la bicicleta en las ciudades y demás, es algo que no podemos seguir manteniendo porque no somos capaces de producir energía para seguir manteniendo. Lo decía el presidente de Uruguay, el señor Mújica, que para que el mundo entero pudiera vivir con el nivel que vivimos el mundo desarrollado, harían falta 3 mundos. Y es cierto, harían falta 3 mundos que no tenemos. Bien, pues tenemos que reorientar la producción de energía, toda la producción en base a aquello que se puede seguir manteniendo y que sea en base a la satisfacción de la energía de las personas. Tenemos que crear una economía no basada en el consumo, sino en la satisfacción de necesidades. Y ese es otro de los grandes trucos en el que nos han metido a lo largo de esta época. Es una economía basada exclusivamente en el consumo, en la obsolescencia programada. ¿Os acordáis que ya Julio Anguita empezó a hablar de la obsolescencia programada? El hecho de que cada 4 años tengamos que cambiar el coche, la lavadora automática, el televisor, bueno, el televisor ahora casi más, ¿no? Porque estos plasmas a cada momento aparecen con nuevas cuestiones. Tenemos en Andalucía en concreto, tenemos en Andalucía, en el mundo se ha perdido el 70% de la agrobiodiversidad en estos últimos 100 años, según la FAO. Significa que cada vez somos más dependientes en cuanto a la producción y al consumo de unas pocas empresas que son las que determinan qué se produce, cómo se produce y cómo se consume. Eso significa en concreto en África la desaparición absoluta de los medios tradicionales de vida para los africanos, que han sido sustituidos por nuevas plantaciones, en principio más rentables para quienes, pero que dejan a la población absolutamente al margen de la posibilidad de la alimentación. En concreto aquí, sabéis que hemos presentado iniciativas contra los transgénicos porque entendemos que es una manera de acabar con la biodiversidad andaluza, con las posibilidades que nos da la historia y la experiencia de mantener producciones que están relacionadas con el territorio, que no nos pueden quitar porque son de nuestro territorio. Y pensemos una cosa, hemos convertido un cultivo de secano, un cultivo histórica y tradicionalmente secano como el olivo, en un cultivo de regadío. Es una de nuestras proezas en esta última época. Bueno, pues cultivar de otra manera significa también producir de otra manera, significa apostar por los mercados de proximidad, por la eliminación de desplazamientos innecesarios para conseguir los productos alimenticios y los productos que necesitamos. Y tenemos un reto, ya no solo porque sea un reto impuesto por Europa, tenemos que conseguir recuperar nuestros ríos, nuestras masas de agua en general. Todo lo que estoy hablando implica creación de puestos de trabajo. No sé si sois conscientes, implica creación de puestos de trabajo no ligado necesariamente al consumo, sino ligado necesariamente a la satisfacción de necesidades.
Es verdad que la construcción ha caído, pero tenemos una necesidad imperiosa de adaptar nuestras viviendas para que sean más eficientes energéticamente. Eso es algo que también nos quitaron. La población, igual que había conseguido semillas adaptadas a su territorio, había conseguido modelos de construcción adaptados a su territorio. La construcción andaluza tradicional de paredes gruesas, ventanas pequeñas, etcétera, etcétera, fue sustituida en los años 60 y se construye en Andalucía igual que se construye en el País Vasco o en Finlandia. Un polideportivo hecho en una ciudad andaluza es el mismo que se podía haber hecho en Finlandia y no parece que sea lo más eficaz para... Y además significa olvidar algo que nuestra población había sabido conseguir con la observación del sitio donde vivían. Se ha hablado antes de la necesidad de la banca pública, pero yo voy a dar un paso más, ya no solo con la banca pública. Se ha incrementado tremendamente la productividad en las fábricas, en todos los sitios. Porque esa productividad se ha incrementado, tiene que apropiársela toda el beneficio empresarial. ¿Para cuándo de verdad el reparto de las horas de trabajo entre todos? Trabajemos todos menos y trabajemos todos. Se trata de eso, no se trata... En España vamos a tener un paro estructural permanente si no nos planteamos el reparto de horas de trabajo, si es lo que estamos poniendo sobre el tapete. Y estamos viviendo, yo creo que es lo interesante de esto, multitud de experiencias locales, pequeñas experiencias que están demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y que afortunadamente su generalización debería llevar a ese cambio de modelo productivo. Pero lo está haciendo la gente. Yo lo que animo es a que hagamos esas pequeñas experiencias, que la suma de ellas podrá conseguir sustraernos de una manera que nos lleva a la catástrofe absoluta. Mira, hay un campo tremendo, el de la asistencia a las personas. Son 300.000 los empleados que hay actualmente atendiendo a las dependencias. El desarrollo de la ley de dependencia hubiera posibilitado la creación de 700.000 empleos, con otro valor añadido. Y es que determinado trabajo que la mujer ha hecho tradicionalmente se considera un trabajo pagable, un trabajo real, un trabajo que hay que dar un salario. Es un trabajo que rompe ese concepto de que el trabajo doméstico no es trabajo. Pues necesitamos desarrollar eso, asistencia a las personas. Estamos hablando de asistencia, no estamos hablando de consumo. Hemos perdido en Andalucía en los últimos 2 años 16.000 personas en la educación y la sanidad. Para hacerlas mejor, la sanidad y la educación, yo creo que evidentemente para hacerlas peor, para tener peor atendida nuestra salud y nuestra sanidad, ahí hay sitios también todavía por los que desarrollamos. Pero yo creo que esto al final nos lleva al problema, al meollo fundamental. Se ha hablado ya antes con otros intervinientes, aquí se realizó un pacto entre la socialdemocracia y el capital después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se dijo, mira, no se van a poner en juego, no se van a poner en cuestión la apropiación de los beneficios, siempre que parte de esos beneficios se dediquen a garantizar el bienestar social. Pues ese pacto se ha roto, y lo han roto ellos. Y es el momento que nosotros levantemos la bandera de que por qué los beneficios tienen que privatizarse, por qué los beneficios conseguidos por el trabajo social no se socializan. Esa fue la guerra, la guerra que hubo, la lucha de clases que hubo del nacimiento del capitalismo hasta la Segunda Guerra Mundial. La discusión de qué se hace con las plusvalías. Ellos han roto el pacto, pues rompamos nosotros el pacto y pongamos sobre la mesa por qué tienen que apropiarse de los beneficios, por qué tienen que apropiarse de los medios de producción, por qué los medios de producción que provocan el trabajo colectivo no van a ser de la colectividad. Y ellos han roto la Constitución. Estamos hablando de una nueva... Ellos la han cambiado, y la han cambiado sin someterla a ningún procedimiento. ¿Dónde están los derechos reconocidos en la Constitución? El de la salud, el de la vivienda, el de la educación, el de las pensiones, el sindical, el laboral. ¿Dónde están? ¿Dónde está la división de poderes que a ellos les había venido también? Reconozcamos que lo habían planteado con la nueva modificación de la ley penal. Se han cargado la división de poderes. Yo os animo a una cosa, mira, la izquierda nunca fue mitómana de las estructuras burguesas de poder. Y si ellos mismos no se la creen, vamos a seguir creyéndolas nosotros. Lo que sí es verdad es que estamos en un momento en que lo viejo ha muerto y lo nuevo todavía no aparece. Y estamos en ese momento de crisis. Y tenemos que repensarlo todo. No hay nada sagrado que a lo que estemos obligados. Tenemos que repensar las fórmulas de representación, las fórmulas de coordinación. Tenemos que repensarlo todo porque estas les sirvieron a ellos
y a nosotros ahora ya no nos sirve. Muchas gracias. Gracias, Manolo.